Lo que comenzó con 3 individuos, ahora es de un número robusto de 13.000 personas. Lo que comenzó en un país, ha crecido a más de 150 países. Lo que comenzó con alimentar a unas cuantas miles de personas, ahora ayuda a alimentar a casi 240 millones de personas todos los días. Porque cuando combinamos el conocimiento global y local, nos hemos levantado para resolver algunos de los desafíos más grandes del mundo. Ya sea la hambruna en Europa de hace 100 años, hasta hoy ayudando a alimentar a una población en rápido crecimiento, protegiendo a su vez nuestro planeta. Al proveer soluciones ambientales e industriales innovadoras, Yara contribuye continuamente para hacer más con menos, utilizando menos agua para cosechar más cultivos, utilizando menos tierra para producir más alimento de manera responsable y rentable. Ahora, ¿qué hace que todo esto sea posible? Ambición, compromiso, curiosidad y colaboración. Cuando te detienes a pensarlo, en realidad Yara no es únicamente una compañía industrial y de fertilizantes, sino que es una compañía con 110 años de conocimiento, ayudando a resolver algunos de los desafíos mundiales más apremiantes en cuanto a la alimentación, el medio ambiente y la optimización de recursos. Porque cuando nosotros como una compañía trabajamos juntos para resolver los retos de nuestros clientes, resolvemos, a su vez, algunos de los retos más grandes del mundo. Gustavo Elías es ingeniero agrónomo y especialista en fertilidad de suelos y fertilización de cultivos. Es egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, experto en cultivos de cereales como maíz, trigo y cebada para Yara en América Latina. Asimismo, es coordinador de agronomía y desarrollo en Argentina y ya desde hace 7 años forma parte del equipo de Yara y está enfocado principalmente en nutrición de cultivos, fertilidad de suelos y agricultura de precisión. Entonces, invito a Gustavo para que nos acompañe aquí al frente y continuamos. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, así no nos atrasamos mucho en agenda. La idea de esta plática es hablar sobre la nutrición de maíces de alto rendimiento y qué estrategias seguir y qué tener en consideración para justamente lograr que la genética que uno elige para su maíz pueda expresarse al máximo posible. Una de las leyes que rigen la nutrición de los cultivos es que cuando hay algún cultivo deficiente, el rendimiento y el crecimiento de ese cultivo se ve afectado, y eso es lo que se ve en la foto, en la imagen, como cuando están todos los nutrientes presentes, vemos un cultivo que está bien de coloración verde y con una cantidad de biomasa y también de raíces óptima, y a medida que se van siendo deficientes los distintos nutrientes, el efecto que tienen son distintos. Algunos afectan más que la coloración de hojas, algunos más afectan lo que es crecimiento de raíces, pero todos terminan afectando lo que es el crecimiento y el rendimiento en cosecha. Entonces, aunque tengamos un lote de producción en muy buenas condiciones, la mejor semilla, la mejor protección de cultivos, si algún nutriente está siendo deficiente, vamos a tener un efecto negativo sobre el rendimiento de ese cultivo. Algunos tienen más efecto negativo, otros menos. En el caso del maíz, los principales nutrientes que limitan la producción son nitrógeno, fósforo, potasio en zonas donde hay deficiencia de potasio, zinc, azufre y magnesio. Ahora, para que tengamos una idea de magnitudes, ¿cuáles son las necesidades de nutrientes que tiene nuestro maíz? La tabla está expresada en kilos de nutriente por tonelada de grano producida. Es decir, el maíz necesita para producir 1 tonelada de grano 22 kilos de nitrógeno, 4 kilos de fósforo, 19 de potasio, 3 de calcio, 3 de magnesio y 4 de azufre. Esto hace referencia a la cantidad, es decir, qué nutrientes y en qué cantidades necesita el maíz tomar del suelo, absorber y luego convertirlo a grano. Parte de estos nutrientes, en función de qué nutriente sea,
se recicla dentro del lote porque no todo se exporta como grano. Por ejemplo, el potasio es un nutriente que, si bien se requiere en cantidades elevadas, es el segundo en cantidad de kilos que necesita el maíz, gran parte queda en las hojas y en el tallo, con lo cual una gran cantidad de ese potasio, aproximadamente el 70%, pasa nuevamente, queda sobre el suelo. Mientras que en el caso del nitrógeno, por ejemplo, ese índice de cosecha es mayor, el fósforo también, y en el caso del azufre también. Ahora, no solo los nutrientes más importantes o macro o mesonutrientes son los que hay que tener en cuenta, sino los micronutrientes. Y en la tabla de abajo vemos las cantidades que se necesitan de estos micronutrientes expresados en gramos por tonelada de maíz producido. Y vemos que las magnitudes son diferentes, como también son diferentes los índices de cosecha. Y, por ejemplo, uno de los nutrientes principales que necesita el maíz es el zinc, no tanto por la cantidad total de zinc que necesita absorber, sino porque en gran parte del territorio de producción a nivel global el zinc es deficiente. Vemos que, por ejemplo, para producir un maíz de 10 toneladas de rendimiento, el maíz necesita absorber alrededor de 500 gramos de zinc. Esto es absorción efectiva. Estos nutrientes son la cantidad que necesita absorber. Luego va a estar afectado por la eficiencia que tenga de absorción en función de cómo esté ese cultivo, el momento de aplicación, la forma de aplicación, que van a ir generando que la cantidad que haya que aplicar en función de las necesidades y en función de cada nutriente sea mayor. Ahora bien, sabemos qué necesita y en qué cantidades. Ahora, a través de un estudio que se hizo hace unos años en esta región, que lo lideró el equipo de IARA México, pudimos saber qué tienen nuestros suelos, porque se pudo hacer un relevamiento de análisis de suelo y análisis de tejido para saber cómo están nuestros cultivos y cómo están nuestros lotes. Es decir, sabemos qué necesita el maíz, acá podemos saber qué tienen para ofertar nuestros suelos y en función de eso decidir qué necesitamos aplicar. Ahí vemos la región donde, bueno, es toda esta región del Bajío. Y vamos a comenzar viendo cómo están estos lotes de nitrógeno. Lo que se ve en las barras es el porcentaje de lotes que está por debajo del nivel óptimo. Es decir, 38% de los lotes muestreados en los análisis de suelo están deficientes en nitrógeno. Y el análisis foliar lo que permite es poder visualizar de ese nitrógeno o de ese nutriente que está en el suelo cuánto se pudo absorber y cuánto fue a formar parte del tejido de la planta. Y en el caso de nitrógeno vemos que el 46% de los cultivos, eso ya es muestra del cultivo en pie, estaba deficiente de nitrógeno. Estos lotes que fueron muestreados eran lotes de agricultores con un manejo tradicional, con lo cual tenían aplicación de nitrógeno en su gran mayoría. En general la dosis que uno piensa que sería una dosis óptima, pero cuando uno hace este tipo de análisis se da cuenta que a nivel foliar a veces estamos quedándonos cortos en la cantidad de nutrientes aplicados o en el momento de aplicación. Bueno, esto es lo referente a nitrógeno. ¿Qué pasó en fósforo? El 60% de los lotes tenían deficiencia de fósforo en suelo y en cultivo el 43%. Es decir que, si bien tuvimos deficiencia mayor en suelo, a través de la fertilización y la eficiencia de absorción de ese cultivo, de ese maíz, en hoja esa cantidad de muestras se redujo, pero está casi igual a la mitad de los lotes. Sí, casi la mitad de los lotes muestreados tienen deficiencia de fósforo. Con potasio es otra la realidad. Los suelos en general están bien de potasio. Hay algunos casos puntuales. En este caso es 1 de cada 5 lotes que está por debajo del nivel óptimo, pero aún así en cantidad de nutrientes a nivel foliar se podría decir que estamos bien. Habría que detectar bien cada caso en particular, haciendo un monitoreo para que justamente no sea un nutriente limitante, pero en líneas generales de potasio está bien la zona. ¿Qué pasa con azufre? De nuevo, en suelo tenemos cerca del 40% de deficiencia, pero cuando vamos a foliar, el maíz es bastante eficiente absorbiendo azufre, con lo cual ese porcentaje de deficiencia se reduce al 16%.
Ahora, ¿qué pasa con magnesio? Magnesio es uno de los nutrientes que más muestra déficit en suelo. Si bien en cantidad total puede haber una cantidad elevada, el magnesio soluble, que es el que el cultivo va a poder absorber, es bajo. Y eso lo muestra que el 84% de las muestras están deficientes en magnesio. Y cuando nos vamos a qué le pasa al cultivo, vemos que el 76% de los cultivos están deficientes en magnesio. Quiere decir que es una realidad que el magnesio que está en el suelo no es soluble, es muy poco soluble, con lo cual el cultivo no puede absorberlo como debería y se traduce en una deficiencia en planta, que ahora vamos a ver cómo afecta eso el rendimiento. Y por último, otro de los nutrientes que está altamente limitante es el zinc. Vemos que en suelo tenemos alrededor del 40% de los lotes con deficiencia, pero cuando nos vamos al tejido, ese número llega casi al 80%. De nuevo, el zinc es un nutriente que el maíz requiere en altas cantidades y en distintos momentos del ciclo. Y puede haber en el suelo, como en este caso, que el 40% está por debajo, pero si el cultivo si uno busca un alto rendimiento de ese cultivo, termina expresándose en una menor cantidad de nutriente en el tejido. Entonces vemos que hay dos nutrientes que tienen la mayor cantidad de muestras por debajo del óptimo, que son zinc y magnesio, y después nitrógeno, fósforo. Coincide en general con lo que son aplicaciones de fertilizantes. Si uno piensa cuál es un manejo tradicional de la zona, uno piensa en nitrógeno, uno piensa en fósforo, entonces en azufre en algunos casos. Y recién, no hace tantos años, se incorpora el magnesio y el zinc dentro del sistema de fertilización. Con lo cual es lógico pensar que hay algunos nutrientes que ya están siendo aplicados y esas deficiencias son menores, pero en el caso del magnesio y el zinc hay que prestar mayor atención. Ahora vamos a ver cuándo necesitan estos nutrientes, en este caso el cultivo de maíz. Vemos por un lado la línea verde, que es el nitrógeno. En general todos los nutrientes siguen una dinámica general. Cambia a veces el momento en el cual se dispara el pico de absorción. Tanto nitrógeno como fósforo, potasio, magnesio y zinc tienen una dinámica parecida, pero hay dos de los nutrientes que tienen una alta tasa de absorción, que son principalmente nitrógeno y zinc. Vemos que el zinc es la línea negra. Hay un momento en el ciclo del cultivo en el cual ese porcentaje del total absorbido crece de forma exponencial, que es a partir de B7. Entonces, dentro de la estrategia, lo que tenemos que buscar es garantizar que a partir de ese momento el cultivo no tenga deficiencia de zinc. Vamos a ver también la importancia ahora más adelante de por qué en los primeros estadios, desde lo que es la emergencia hasta B5 o B6, si bien las cantidades de nutrientes necesarias son pocas, vamos a ver por qué también tenemos que garantizar una cantidad suficiente. Entonces, para simplificar un poco el gráfico, hay dos o tres momentos claves de demanda de nutrientes y de aplicación de nutrientes. Uno es a la siembra, que el cultivo tiene que tener una óptima cantidad de nitrógeno, fósforo, zinc y potasio, y si es necesario, magnesio y azufre. Y las otras dos momentos son a partir de B3, B4 hasta B7 o B9, si uno quiere entrar un poco más adelante en el ciclo, que es toda la etapa vegetativa y es cuando todas las curvas de absorción empiezan a tener un crecimiento exponencial. Y ahí tenemos que garantizar una disponibilidad óptima de nitrógeno, magnesio y zinc como principales nutrientes y considerando que las zonas también son deficientes. Y en menor medida, potasio y fósforo como un complemento a la fertilización de base. Ahora, ¿qué ofrecemos desde IARA y por qué pensamos las estrategias nutricionales de una forma integral? Porque justamente a través del programa de nutrición para maíz, lo que buscamos es cubrir una nutrición por etapas desde la aplicación a la siembra hasta la aplicación durante estadios vegetativos. Y lo que cubrimos son exactamente los nutrientes que son los clave para cada etapa, es decir, con las aplicaciones a la siembra, tanto a través del granulado, que es Yaramil Astar, o a través de la aplicación a semilla, como Yaravita Teprocin,
cubrimos nitrógeno, fósforo, zinc, potasio, magnesio y azufre. Y luego en lo que es el reabone, y a través de la aplicación también foliar de Yaravita Maize Boost, podemos cubrir nitrógeno, magnesio y zinc, y potasio y fósforo. Es decir, que está diseñado la estrategia y el programa de nutrición de maíz, está diseñado en función de lo que necesita el maíz y está adaptado a lo que tienen los suelos del Bajío para ofrecer para estos cultivos. Ahora, hablando propiamente de zinc. En general, los suelos de todo el planeta suelen tener deficiencia de zinc. Hay zonas con mayor deficiencia, que son las que están en negro, y hay zonas con moderada deficiencia. Y si vemos cómo cubre tanto el negro como el gris todo el planeta, se puede decir que la gran mayoría de área productiva tiene una limitante de zinc en los suelos. Y coincidentemente, la zona de donde estamos ahora está, se podría decir, entre gris y negro. Por ahí hay una parte que está más gris y otra parte más en negro. Y coincide con los resultados que tuvimos del proyecto Megalab. Es decir, hay una parte de los suelos que está deficiente y eso se expresa en el cultivo. Ahora, ¿qué afecta la deficiencia de zinc? Principalmente reduce el crecimiento de raíces, con lo cual tiene una consecuencia en la parte aérea del cultivo y tiene un efecto directo sobre la viabilidad del polen. Si hay deficiencia de zinc, el polen pierde viabilidad, con lo cual el poder germinativo que tiene se reduce, con lo cual los granos fijados del maíz son menores. Y en las fotos lo que se ve por un lado es el efecto en parte aérea, como un cultivo deficiente de zinc crece muchísimo menos, y el efecto en raíces, que espero que se vea bien, pero el tratamiento que tiene zinc tiene raíces mucho más desarrolladas con mayor exploración. ¿Cómo podemos suplir esta deficiencia de zinc? Una de las estrategias es las aplicaciones a la siembra. Y acá tenemos dos formas de cubrirlo. El efecto que tiene una aplicación a la siembra es mejorar el establecimiento del cultivo, aumentar este desarrollo de raíces y obviamente aumentar el crecimiento vegetativo. Esta es una foto de un demostrativo que se hizo aquí en México con la aplicación de zinc a través de Yaravita Teprocin. Y el efecto que se ve en cantidad de raíces y en parte aérea es muy notable. Y las dos estrategias, una es la aplicación de zinc a través de Yaramila Star, que contiene zinc en su formulación, además de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y azufre, con lo cual ahí estamos garantizando un aporte de zinc a la siembra. Y para los casos de mediana o mayor deficiencia de zinc, la recomendación también es complementar esa aplicación de zinc a la siembra con Yaravita Teprocin, que es nitrógeno, fósforo y zinc. El efecto que se busca es el que mencionaba anteriormente, de poder hacer el desarrollo de raíces y el crecimiento inicial del cultivo sin limitaciones, para que eso luego se vaya expresando con un crecimiento vegetativo mucho mayor. Algunos testimonios de fotos, cómo la aplicación de zinc a la siembra mejora ese crecimiento de raíces. Y es un efecto que se ve en todos los lotes que uno aplica zinc. Tiene un efecto inicial del cultivo mucho mejor, más vigoroso, más grande, con mayor cantidad de raíces, lo que también prepara al cultivo en resistir a los estreses de una manera mejor. La otra estrategia es complementaria a la aplicación a la siembra, es la aplicación en el reabone. Y ahí vemos, como está marcada la flecha, que sería más o menos una aplicación de reabone entre 4 hojas, 5, 6 hojas del maíz, vemos que es el momento previo a que el cultivo tenga su máxima tasa de extracción de zinc. Con lo cual estamos en el momento óptimo para hacer una aplicación de zinc. Y ahí tenemos dos alternativas. Una es Yaravita Maize Boost, que va después Diego a explayar mucho más en cómo es el funcionamiento y los resultados. Y una nueva y reciente estrategia es la aplicación de Yaravela Nitromag con zinc. Esto hace que
además de los beneficios que tiene Yaravila Nitromag, con el aporte de nitrógeno y magnesio principalmente, además calcio, incorpora zinc dentro de la formulación, con lo cual ese aporte de zinc en el momento exacto del reabone coincide con la demanda que tiene el cultivo. Y algunos de los resultados que tenemos de la aplicación de Yaravela con zinc muestran que podemos tener aumentos de... Este ensayo lo que muestra es, la barra gris es aplicación de Yaravela Nitromag sin zinc. La barra anaranjada es Yaravela Nitromag sin zinc más Yaravita Maze Boost. La barra azul es Yaravela Nitromag con zinc, que ahí vemos cómo se despega el rendimiento, un 8% más de rendimiento. Y la barra verde es cuando uno complementa, además de la aplicación de Yaravela Nitromag con zinc, con Yaravita Maze Boost. Por eso decimos que cada nutrición por etapas, como solemos llamar, son complementarias. Entonces, además de la aplicación a la siembra, tenemos que complementar con un reabone, en este caso con un efecto muy marcado en lo que es Nitromag con zinc, y que se potencia aún más cuando ese Yaravela Nitromag con zinc se complementa con Yaravela Maze Boost, llegando a aumentos de rendimiento de hasta un 14%. Son resultados contundentes que muestran cómo el zinc no solo hay que aplicarlo a la siembra, sino también hay que aplicarlo en los estadios un poco más avanzados. Bueno, nitrógeno lo voy a mostrar de forma muy breve. Sabemos la importancia que tiene en el cultivo de maíz. Entonces, las aplicaciones que recomendadas son a la siembra y en reabone. Se cubre esa demanda y esos momentos de aplicación, como hemos marcado en la flecha también, a través de Yaramila Star y Yaravela Nitromag. Y lo que se ve en el gráfico de barras es cuál es el porcentaje de nitrógeno que absorbe el cultivo en función de la fuente aplicada. Y esto es un comparativo entre la fuente tradicional urea versus una aplicación de Yaravela Nitromag. Es un compilado de ensayos que se hicieron en todas las zonas sobre volatilización de nitrógeno. Y lo que se muestra es cómo el porcentaje de nitrógeno recuperado, es decir, ese nitrógeno que entró en el cultivo y fue parte de la estructura del cultivo y luego del rendimiento, en Yaravela Nitromag está prácticamente en un 100%, mientras que con una urea ese porcentaje de nitrógeno recuperado es mucho mayor, es un poco mayor a 50%. La barra roja lo que muestra es el nitrógeno perdido, que justamente es ese nitrógeno que se aplicó, que el agricultor obviamente compró y lo aplicó en el cultivo, pero ese nitrógeno nunca llegó al cultivo, porque se perdió en el caso de urea en mayor medida por volatilización de nitrógeno. Con lo cual, a través de estas estrategias de aplicación tanto de Star como Nitromag, lo que buscamos es garantizar que cada kilo de nitrógeno aplicado se convierta en la mayor cantidad de kilos de granos posible. Magnesio. ¿Por qué es importante el magnesio? Porque si hay una deficiencia, lo que se reduce es la capacidad fotosintética de la planta, lo cual obviamente reduce el crecimiento y el desarrollo. ¿Y por qué afecta la fotosíntesis? Porque el magnesio es el nutriente central de la molécula de clorofila. La clorofila es a través de la molécula a través de la cual se produce la fotosíntesis, con lo cual si hay deficiencia de magnesio, las hojas van a estar menos verdes y van a estar fijando menos fotosintatos. Esto afecta particularmente desde etapas de crecimiento vegetativo, es donde se pueden empezar a ver las deficiencias, que son como se ven en la imagen. Y esto tiene un efecto muy marcado en rendimiento cuando hay deficiencia de este nutriente. Lo que termina afectando es la capacidad del cultivo de generar azúcares que posteriormente van a formar parte de la estructura reproductiva y van a ser el contenido del grano, van a terminar siendo almidón. ¿Cuándo recomendamos la aplicación? En su gran mayoría, en el reabone y a través de Yaravela Nitromag. Una breve reseña del fósforo. Tenemos
muchísimas evidencias del efecto que tiene el fósforo en la aplicación a la siembra, también como un efecto de generación de raíces y de mayor desarrollo de raíces, con lo cual aún con contenidos de fósforo que uno consideraría altos u óptimos, es recomendable hacer una aplicación de fósforo al momento de la siembra. Y uno de los ejemplos que se ve en la imagen de arriba es cómo a través de la aplicación de fósforo hay una diferencia marcada en ese crecimiento inicial del cultivo, aún con suelos, en este caso, de 30 partes por millón de fósforo. Y la foto de abajo muestra esa diferencia, cómo se mantiene a lo largo del ciclo del cultivo, con un cultivo mucho más alto y mucho más verde, porque está mucho más desarrollado y con mayor cantidad de biomasa. La aplicación principalmente a la siembra, recomendamos también la aplicación del complemento foliar a través de MaceBoost, pero el grueso del fósforo debe ser aplicado a la siembra a través de Yaramil Star, y hay una consideración sobre la ubicación de ese fertilizante a la siembra, que tiene que ser, lo recomendable es que esté aproximadamente 5 centímetros de la semilla, para que no genere un efecto tóxico. Esto es una generalidad de los fertilizantes. Si está pegado a la semilla puede tener algún efecto de toxicidad. Entonces lo ideal es que vaya al costado de la semilla o abajo, para garantizar ese crecimiento inicial de raíces y esa absorción localizada. El fósforo es un nutriente que se mueve muy poco en el suelo, con lo cual es clave que esté incorporado y esté lo más cerca de la semilla posible, considerando este espacio para que no genere un efecto tóxico. Bien, para ir cerrando, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales que tenemos para un maíz de alto rendimiento? Es cubrir en cada etapa los nutrientes principales que el cultivo necesita para poder garantizar que los nutrientes no sean limitantes. Sabemos cuánto consume el maíz en nutrientes, cuánto necesita, sabemos qué tienen nuestros suelos de forma general, y cada uno debiera hacer análisis de suelo para conocer qué tienen los suelos para ofrecer, y sabemos en qué momento lo necesitan en mayor medida. Con lo cual, la recomendación desde Yara está basada en el programa de nutrición que cubre, como les mostraba anteriormente, cada etapa del cultivo con los nutrientes que necesita en las cantidades que necesita, desde aplicaciones a la siembra hasta aplicaciones en estadios vegetativos avanzados. ¿Qué buscamos con esto? Es generar mayor rendimiento a través de la solución Más Maíz, y particularmente con la combinación de fertilizantes que integran el programa de nutrición, vamos a tener una nutrición balanceada y una nutrición eficiente para que el rendimiento de nuestro maíz no se vea limitado y se pueda expresar ese potencial genético que tiene, y que todos los agricultores puedan llegar a generar mayor rendimiento, y obviamente eso va de la mano de mayor rentabilidad. Así que bueno, por el momento eso es todo. Muchas gracias por la atención.